¿Saben algo, hermanos? Ciertamente el tema de la Navidad es un tema pues muy controversial en el círculo cristiano, pero muy controversial. Y hay hermanos que no acostumbran a celebrar la Navidad. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de las bendiciones que nos trae la Navidad y acerca de que esas bendiciones, al verlas en nuestras vidas, nos van a llevar a alabar al Señor. Pero antes, hermanos, de entrar al pasaje que quiero compartir el día de hoy, hermanos, tenemos que saber que el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No hay apoyo bíblico de esto. Sabemos también que, y tenemos que decirlo, hermanos, que esta idea de la Navidad surgió en el siglo IV, donde un sistema religioso quiso cristianizar las fiestas paganas. Esa es la realidad de la Navidad, hermanos. Tampoco no podemos cegarnos a esa realidad. Por ejemplo, acerca del árbol de la Navidad. Ahí por el siglo V hubo un hombre llamado San Bonifacio. ¿Han escuchado de San Bonifacio? Bueno, San Bonifacio llegó a Alemania y ahí los alemanes, cuando llegó San Bonifacio, ellos adoraban un árbol, un roble grande en adoración al dios Thor, Y cuando Bonifacio vio todo esto, él quiso predicar el evangelio de Cristo, a tal grado que él retó a los sacerdotes paganos. Y un día San Bonifacio se paró en este roble grande y dijo estas palabras tal cual. Escuchen: si Thor es tan poderoso, que me detenga cuando derribe este árbol. Y entonces San Bonifacio, dice la historia, que agarró una hacha y solo con un golpe se partió ese roble. ¿Por qué? Porque en el instante que pegó, hubo un viento fuerte que partió el roble. Y para asombro de todos, hermanos, en medio de ese roble salió un abeto verde. Es como un pino pequeño. Salió un abeto verde y Bonifacio dijo estas palabras: este abeto verde es el símbolo de la vida eterna que nos da Cristo. Y a partir de ahí, hermanos, los alemanes empezaron a adornar. Empezaron a adornar estos abetos verdes, y les ponían pequeños adornos y contaban esta historia de San Bonifacio, de cómo había destruido ese roble, ¿no?, que representaba o que adoraban con él al dios Thor, y ahora salió un abeto nuevo que representaba la vida eterna que Cristo nos había dado. Pero para esa época, hermanos, los árboles todavía no se ponían en las casas. Simplemente la gente iba afuera, veía un abeto verde y lo adornaba. Y no pasaba nada, simplemente hacían eso. Pasaron los años y llegamos al siglo XVI. Igual, un hombre alemán iba caminando en la noche en medio del bosque. Era invierno, había mucha nieve, y este hombre quedó asombrado porque cuando levantó su mirada al cielo, vio una noche estrellada. Y entonces, al ver esa noche estrellada, este hombre decidió cortar un pino, un abeto verde, y llevárselo a su casa y adornarlo con velas. Y esas velas reflejaban las estrellas del cielo que él había visto. ¿Saben quién era este hombre? Martín Lutero. Martín Lutero, el reformador protestante. Los protestantes, hermanos, fueron los primeros que metieron los árboles en sus casas con velas para adornar los árboles. Ya después, hermanos, se extendió toda esta tradición por toda la nación, y en el siglo XIX, el esposo de la reina, llamado Alberto, de la reina inglesa de la época, Alberto, vio esa idea de poner los árboles dentro de una casa y se la llevó a su casa real. Y entonces Alberto adornó un árbol con velas y demás, y entonces pues le gustó a la corona. Y la corona inglesa fue la encargada de expandir toda esa idea por todo el mundo.
porque la corona le gustó. Y entonces, hermanos, quiero que vean que todo empezó en los bosques nórdicos con un hombre católico luchando en contra de una tradición pagana. Ahí empezó el árbol de la Navidad. Y así como toda esta idea de la Navidad, hermanos, esta es la realidad, hermanos, y no quiero engañarlos. Muchas cosas que nosotros practicamos realmente vienen del paganismo, donde hay una idolatría máxima, hablando de la Navidad. La Biblia jamás, hermanos, jamás nos menciona cuándo nació Jesucristo. En la Biblia jamás vemos un árbol, en la Biblia jamás vemos las luces, jamás vemos las coronas, jamás vemos el dar regalos. En la Biblia no existe el nacimiento como tal, que lo practicaban y ponían un nacimiento. No. En la Biblia, hermanos, por supuesto que jamás vas a encontrar a Santa Claus. Jamás lo vas a encontrar. E incluso tampoco vas a encontrar a los Reyes Magos. Si tú pensabas y tú decías, no, Santa Claus es de los gringos, los buenos son Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? ¿Qué crees, hermanos? Ellos tampoco existen en la Biblia. No existen en la Biblia, hermanos. Tampoco existe la cena de Nochebuena que vamos a tener el martes para miércoles, ¿no es cierto? Tampoco existe. Y lamentablemente, hermanos, tampoco está la tradición de la rosca. Es una buena tradición, ¿no es cierto? Comer una rosca con tu chocolate, y tampoco está en la Biblia. Esta es una realidad, hermanos. Y como lo he comentado, el nacimiento de Cristo, por desgracia, sí está rodeado de mucha tradición y de mucha tradición pagana. Esta es la realidad, hermanos. Y una tradición, por desgracia, idólatra a veces. Muchos de los casos es idólatra. Pero, hermanos, hablando de esto, la pregunta es, y bueno, ¿por qué entonces nosotros celebramos la Navidad? Acabamos de cantar villancicos, está adornado aquí con Navidad. ¿Por qué entonces celebramos la Navidad? Bueno, la Escritura no manda que nosotros celebremos la Navidad, pero la Escritura tampoco la prohíbe. Tampoco la prohíbe, ya que la tradición, hermanos, de la Navidad se celebró ahí por el siglo V de manera oficial, por el año 480 después de Cristo. O sea, pasó muchos años para que se celebrara la Navidad. Y ahora, sí es cierto que viene de una tradición pagana, eso es cierto. Y por eso muchos cristianos no celebran hoy en día la Navidad. Pero yo quiero que reflexiones en esto, hermanos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú puedes ver a un rey David juntando oro, juntando plata, juntando riquezas de los templos paganos. ¿Sabes para qué? Para construir un templo. Y era el templo que le quería construir a Dios. David no pudo construirlo, pero todo eso que él juntó se lo dejó a su hijo Salomón para que él pudiera reconstruir este templo de Dios. O sea, quiero que reflexiones, hermanos, que lo que era usado por paganos, al final fue usado para algo santo. Y de la misma manera eso pasa en nuestras vidas, ¿tú sabías? Porque nosotros en nuestros corazones éramos paganos. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, no, ese corazón es pagano, no lo quiero. No, Dios lo transformó, Dios lo regeneró, Dios convirtió ese corazón pagano que le pertenecía a las cosas falsas, y ahora Dios convierte ese corazón en un corazón lleno de fe, de esperanza, que le pertenece a Cristo. ¿No es cierto, hermanos? Esta es la realidad también, hermanos. ¿Saben algo? Celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad no es cuestión de algo que está bien o está mal. No, simplemente es una cuestión de opinión. Celebrar la Navidad es una cuestión de preferencia, es una cuestión de conciencia. Por ejemplo, vean, hermanos, y la Biblia enseña eso. Acompáñame a Romanos 14:1. Vean lo que dice Romanos 14:1, nada más para que vean esta idea. Romanos 14:1. Vean lo que dice Romanos 14, versículo 1. Dice
Pablo ahí en Romanos 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. Escucha, pero no para contender sobre qué, opiniones. O sea, Pablo está diciendo, tú recibe al débil en la fe, pero no contiendas con él en opiniones. O sea, esta palabra de opiniones, hermanos, se refiere a asuntos de conciencia, asuntos que no son morales, a cosas que no son ni buenas ni malas. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una libertad cristiana, donde la Biblia no lo dice si hacer eso es bueno o es malo, no lo dice, pero nosotros tenemos una libertad si queremos hacerlo o no hacerlo. Porque, hermanos, así es la vida. La vida es cuestión de preferencias, ¿no es cierto? La vida a veces es cuestión de opiniones, de conciencia. Y bueno, aquí en Romanos 14 había cristianos que celebraban ciertos días festivos y ciertos días judíos. Y Pablo ve lo que dice, versículo 5, más abajo ve, versículo 5, ve lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Escucha, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Vean, hay cosas de gustos, ¿no es cierto? Hay cosas de opiniones. Eso es lo que hacemos con la Navidad, hermanos. En nuestra opinión, en nuestro gusto, nosotros la apartamos para un día para el Señor. Eso es lo que nosotros hacemos con la Navidad. Y también celebramos la Navidad porque creemos, hermanos, que esta fecha es una fecha que nos da la oportunidad para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, pero también para compartirlo con los demás. Para compartir que Dios se encarnó, ¿no es cierto? Porque la Navidad nos recuerda eso. La Navidad, hermanos, nos tiene que recordar la encarnación de Dios. Dios se encarnó. Nos sirve, hermanos, para que nosotros al recordar eso, a su vez, podamos adorar a Cristo. Y eso nos va a ayudar a evangelizar. Eso nos va a ayudar a compartir la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, y ustedes no me van a dejar mentir, de alguna manera la gente es más receptiva en esta fecha, ¿no es cierto? La gente, no sé por qué, pero la gente escucha, recibe mejor el evangelio en estas fechas. Y por esta razón, algunos de nosotros escogemos celebrar la Navidad. Ahora, es una realidad, hermanos, nuestra sociedad del día de hoy ha opacado la Navidad. Ha opacado la Navidad con el materialismo, ha opacado la Navidad con mitos, ha opacado la Navidad con tradiciones que no son bíblicas, pero en lugar de que eso nos distraiga, hermanos, del verdadero significado de la Navidad, mejor nosotros tomemos esto y aprovechemos la verdad bíblica para recordarle a las personas que Dios se encarnó para salvarnos y que eso nos lleve a adorar, nos lleve a evangelizar, proclamando a nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez, hermanos, es un asunto de gusto personal. Si tú, hermano, dices, yo no quiero celebrar la Navidad, está bien, no pasa nada, no pecas. Pero tampoco peca el que sí la celebra. Debemos de saber, hermanos, que cuando alguien ejerce su libertad cristiana, en cualquier asunto, ya sea un asunto de Navidad o de otra cosa, cuando alguien decide ejercer su libertad cristiana, hermanos, cuando nosotros vemos que esa persona hace una cosa, pero esa cosa no es buena, pero tampoco es mala, entonces nosotros no debemos de condenarlo. No debemos de condenarlo porque, por ejemplo, hermanos, si yo celebro la Navidad, alguien que no la celebra no tiene por qué decirme, mira, qué carnal, qué pagano es el pastor que celebra la Navidad.
O al revés, si yo veo a alguien que no celebra la Navidad, yo tampoco tengo por qué decirle, mira, ese legalista no celebra la Navidad. No, hermanos, no hay que hacer esto, porque es cuestión de ¿qué? De opinión, de conciencia, de gusto. Pero a los que nos gusta celebrar la Navidad, lo que celebramos ¿qué es? La encarnación de Dios. La encarnación de Dios. Y cómo nosotros, hermanos, por medio de esa encarnación, lo alabamos, lo glorificamos y encontramos bendiciones. Y ese es el tema del día de hoy, hermanos. Así que vamos a estudiar, hermanos, para encontrar estas bendiciones que nos da la Navidad. Vamos a estudiar Isaías 25. Así que acompáñame a Isaías, capítulo 25. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, sino que vamos a ir avanzando versículo por versículo. Isaías 25, versículo 1. Aquí vamos a encontrar grandes bendiciones para nosotros, gracias a la Navidad, gracias al nacimiento de Cristo. Y vean lo que dice Isaías 25, versículo 1. Empieza así la palabra de Dios diciendo: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Detengámonos aquí. Nota, hermanos, que estas palabras las está diciendo el profeta Isaías. Pero, ¿con qué palabra empieza Isaías? Él empieza con Jehová. Él empieza con un nombre de Dios, ¿no es cierto? Jehová. Esta palabra de Jehová, hermanos, en hebreo es Yahweh. Yahweh. Esto apunta, hermanos, este nombre de Yahweh apunta a la fidelidad de Dios, al Dios que no cambia, al Dios que no necesita a nadie fuera de él, o sea, al autoexistente. Eso es Yahweh, el autoexistente, el Dios de pacto. Isaías, hermanos, nota que tiene en mente a ese Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Jehová, el fiel, el autoexistente. Escucha, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Nota, hermanos, cómo Isaías aquí está diciendo que tiene una relación personal con Dios, ¿no es cierto? Ya que él le puede expresar estas palabras: tú eres mi Dios. Esto también, hermanos, nos hace ver la gran fe que Isaías tenía para con su Dios, ¿no es cierto? Pero nota algo importante. Primero Isaías dice Yahweh, el Dios autoexistente, ¿no es cierto? Pero después aquí en la traducción de la Reina Valera 60 marca otro nombre de Dios que lo marca tal cual como Dios, ¿no es cierto? Pero en el hebreo ese Dios, esa palabra Dios, hermanos, en hebreo es Elohim. Elohim. Eso está apuntando ¿a qué? Al Dios creador. Elohim es el Dios creador, el Dios supremo, el Dios trino. Isaías tiene en mente a ese. Isaías, entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Isaías tiene en mente a Yahweh, al fiel, al autoexistente, pero también tiene en mente a Elohim, al creador, al soberano, al Dios trino. ¿Y sabes algo, hermanos? Este es un privilegio grande que cualquier ser humano pueda tener. El privilegio grande es el privilegio que tiene Isaías. El privilegio es poder decir: Jehová, tú eres mi Dios. Es el privilegio más grande que un ser humano puede decir. Es como si nosotros dijéramos: Jesús, tú eres mi Señor. Y ese es un privilegio grande, hermanos, que nadie puede tener, más los hijos de Dios solamente. Pero, hermano, si tú puedes decir estas palabras, si tú puedes decir: Jesús, tú eres mi Señor, Jehová, tú eres mi Dios. Si tú puedes decir eso, ¿sabes por qué? Simplemente por lo que celebramos en Navidad. Por eso tú puedes decir esas palabras. Tú puedes decir: Jehová, tú eres mi Señor, por lo que celebramos en Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad?
la encarnación de ese Dios. Que ese Dios, Jehová, Yahweh, Elohim, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió para pagar el castigo de los que creemos en Él, pero también resucitó. Y como evidencia de esa resurrección fue, hermanos, la gracia total de Dios para con nosotros. Porque gracias a que Él resucitó, gracias a que Dios aceptó ese sacrificio y lo resucitó, gracias a eso nosotros podemos decir: Jesús, tú eres mi Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Todo esto gracias a que Él y solo Él hizo todo. Porque todo es la gloria para Cristo, ¿no es cierto? Toda gloria es para Él. Todas las cosas son por Él y para Él y por medio de Él. Aunque nosotros, hermanos, no merecemos nada de la salvación, pero Él nos ha adoptado para que seamos sus hijos por medio de la fe en Cristo. Y solo por gracia y para su gloria y para su honra nosotros podemos decir: Jehová, tú eres mi Dios. Esto pasó gracias a la Navidad, gracias al nacimiento de este Dios, gracias a que Él se encarnó. ¿Y sabes algo, hermano? Si tú puedes decir: Jehová, tú eres mi Dios, si tú puedes decir eso, también puedes decir las palabras de David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. También puedes decir eso. Porque, hermano, si tienes una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo, entonces Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque Él no cambia. Porque Él es inmutable. Porque Él es fiel. Porque Él es infinito. Porque Él es Yahweh. Porque Él es Elohim. Y toda la creación, hermanos, depende de Él. Él no tiene necesidad de nadie y de nada. Fuera de sí mismo, a Él no le afecta nada. Porque Él es autoexistente. Y ese Dios autoexistente, hermanos, es nuestro Dios. Él se encarnó. Él vino a nacer a este mundo para que nosotros podamos ser sus hijos y podamos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un gran privilegio, ¿no es cierto? Es una gran bendición la que tenemos, el poder expresar: Jehová, tú eres mi Dios. Pensar en esto, hermanos, nos tiene que llevar a alabar a ese Dios, así como Isaías lo va a hacer. Porque vean, hermanos, Isaías dijo estas palabras, versículo 1, vean: Jehová, tú eres mi Dios. Y al saber él que ese Dios era su Dios, vean lo que pasó: te exaltaré y alabaré tu nombre. Hubo una alabanza, hubo una exaltación, gracias a que Él es su Dios. Pero ¿qué alabó Isaías? Dice: alabaré tu nombre. Esta frase de tu nombre, hermanos, se refiere a lo que es Dios, o sea, a sus atributos, a su perfección. Isaías iba a alabar al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios santo, justo, bueno, amoroso, perdonador, etc. Y todos los atributos de Dios. Pero yo quiero que veas, hermanos, que Isaías aquí está empezando a alabar la perfección de Dios. Y vean por qué razón lo alaba. Continúa el texto diciendo: porque has hecho maravillas. Has hecho maravillas. Estas maravillas, hermanos, en su contexto, se refieren al juicio de Dios sobre los pecadores. Eso tú lo puedes ver en el capítulo 24. El capítulo 24 y 25 de Isaías, hermanos, nos habla del juicio que Dios iba a dar, pero también nos habla del tiempo futuro. ¿Okay? O sea, aquí Isaías está profetizando en su contexto, sí, para su nación, pero también está apuntando al futuro, a lo que iba a pasar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y entonces, esos juicios finales
en contra de los hombres rebeldes va a ser una realidad. Va a ser algo que no se va a poder detener. Porque vean, dice el versículo 1, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Escucha, porque has hecho maravillas. Y continúa diciendo el texto: tus consejos, o sea, tus planes antiguos son verdad y firmeza. Esta frase, verdad y firmeza, en hebreo, hermanos, se traduce mejor como verdaderamente confiables. O sea, tus planes son antiguos y verdaderamente confiables. Esto nos hace ver, hermanos, que la fidelidad del Señor es grande gracias a que Él lo ha dicho. Su palabra es fiel. Su palabra es verdadera. O sea, en pocas palabras, hermanos, lo que Él dice, lo cumple. Lo cumple. Y sin duda, hermanos, estas palabras alentó al pueblo de Israel, que escucharon por primera vez esto que Isaías estaba escribiendo. Porque, hermanos, esto les iba a dar seguridad. Esto les iba a dar consuelo, para que así ellos pudieran alabar a Dios. Porque Él les iba a decir cosas sobre su futuro. Y eso que iba a suceder en el futuro iba a ser una realidad. Porque Dios es un Dios de verdad, un Dios que cumple su palabra. Y sabes, hermanos, de la misma manera nosotros también tenemos que alabar el nombre de Dios, porque Él va a cumplir su palabra y Él va a ejecutar sus justos juicios en el día futuro. Y eso nos debe de animar. Eso nos debe de consolar, hermanos, porque nadie, absolutamente nadie que rechace al Señor Jesucristo escapará. Nadie escapará. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos descansar en eso. Y debemos de descansar en el Señor Jesucristo, sabiendo que el juicio de Él es inminente y que tarde o temprano va a suceder, porque Él cumplirá todo lo que ha dicho a detalle. Todo, hermano. Pero, hermano, quiero que notes que no solamente Isaías está alabando a Jehová. No solamente los israelitas en el futuro iban a alabar a Jehová por su fidelidad. No. También lo iban a alabar, ¿sabes por qué? Porque su juicio era un juicio salvador para ellos. Era un juicio salvador. Vean lo que dice versículo 2. Dice versículo 2, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar, o sea, el palacio de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Vean, hermanos, aquí Isaías está hablando de un palacio, de una ciudad, ¿no es cierto? Pero ¿de qué palacio, de qué ciudad está hablando aquí Isaías? Pues, hermanos, estuve viendo muchos comentaristas y la realidad es que nadie sabe con certeza. No sabemos a qué palacio se refiere, a qué ciudad se refiere. Por el contexto, probablemente aquí Isaías esté hablando de una Babilonia futura, por lo que dice Isaías 21:9, que ahí habla acerca del Babilonia. Pero, hermanos, la idea de estos versos es esto. Escucha, cuando Dios determine un juicio a los que se oponen en contra de Él, entonces Él va a transformar a muchas personas para salvarlos. Esa es la idea. Va a haber gente que se va a oponer a Dios. Va a haber gente que realmente va a estar en contra de Dios. Pero en un futuro Dios va a transformar a muchas personas para salvarlos. Por eso dice versículo 3, vean, versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas, o sea, de gentes despiadadas. O sea, Dios va a condenar a pueblos malos, pero habrá gente que se convierta. Habrá gente que son despiadadas, que son fuertes. Habrá gente que temerá. O sea, hermanos, llegará un día donde toda nación le va a dar la gloria a Dios.
donde toda nación le va a temer. Recuerda esto, hermanos. Esto aquí, Isaías, lo que estamos estudiando, él está hablando del futuro, ¿ok? Cuando el Señor Jesucristo regrese para establecer su reino, él está hablando de ese futuro. Y en ese momento, hermanos, en ese futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese, toda la tierra va a ser creyente. Toda la tierra va a ser creyente. Y ese es nuestro anhelo, hermanos. Al final de todo, ese es nuestro anhelo, ¿no es cierto? Nosotros anhelamos que todo habitante de la tierra sea creyente y por eso nosotros oramos para que las personas se salven. Por eso evangelizamos, para que las personas puedan escuchar el evangelio de Cristo. Y por eso, hermanos, ayudamos a la iglesia. Por eso ofrendamos para que las iglesias puedan seguir y puedan predicar de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso también en las iglesias se apoyan a misioneros. Por eso en las iglesias se predica fielmente la palabra de Dios. Porque nuestro anhelo es este. Nuestro sueño es este, hermanos. Que toda la tierra sea habitada por cristianos, por creyentes. ¿No es cierto? Y sabes, tarde o temprano eso va a pasar. Va a pasar. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando el Señor Jesucristo regrese a reinar sobre toda la tierra. En ese momento va a pasar. Entonces, hermanos, quiero que veas cómo Isaías está alabando a Dios por su fidelidad. Está alabando a Dios por la salvación que dará a la tierra. Pero vean también que Isaías va a alabar a Dios por su protección. Porque Dios protege a los suyos. Y vean versículo 4. Dice, versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, o sea, contra la tormenta, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos, o sea, de los tiranos, el ímpetu de los tiranos es como turbión, es como tormenta contra el muro. Vean, hermanos, cómo aquí Isaías nos está hablando de que Dios proveerá una protección a los israelitas pobres. ¿No es cierto? Dice, porque fuiste fortaleza al pobre. Al final Dios va a ser esa protección, va a ser ese escudo, hablando de su contexto, para el israelita pobre, para el israelita vulnerable, para el israelita que está totalmente indefenso. ¿Sabes de qué nos habla esto, hermanos? De la compasión de Dios. Dios es un Dios compasivo, que Él protege a los suyos. Y vean versículo 5, cómo los protege, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos, de los tiranos. Hermanos, en esa época que está escribiendo Isaías, el calor del verano, por supuesto que era muy, muy difícil de evitar. Y hay momentos, hermanos, que el calor de esa época era insoportable. Hoy tú te vas a un desierto de Sonora o de cualquier otro país y hay un edificio, ¿no es cierto? Tú te metes a ese edificio, en ese edificio hay aire acondicionado y se acabó, no pasa nada. Pero en esta época, hermanos, era muy difícil esconderte del calor en el desierto. Esa es la idea que está proyectando Isaías. Isaías está diciendo, el calor en el desierto es muy grande, que nadie puede esconderse, porque es muy difícil esconderse para la época. Pero aquí, hermanos, dice que Dios sería ese refugio en medio del calor seco. No podías protegerte de ese calor seco en medio del desierto, pero aún así Dios sería tu refugio. En esa angustia, en esa aflicción, Dios iba a ser tu refugio. Pero también dice aquí Isaías que Dios te iba a proteger de una tormenta que desata una nube. ¿No es cierto? Nota, hermanos, esta es la idea de Isaías. Isaías nos está mostrando que Dios es un Dios protector. Pero recuerden esto, hermanos, también. Esta profecía es una profecía futura. Y aquí, hermanos, nos está hablando de que va a haber una gran tribulación. Hemos escuchado de la gran tribulación, ¿no es cierto? Donde muchos morirán.
Pero por otro lado, otros no morirán. Otros van a sobrevivir en esa gran tribulación. Y cuando estemos en el reino de Dios, hermanos, todo eso se acabará. Toda la tristeza, toda la aflicción se acabará por completo. Dios va a acabar con el sufrimiento de los más necesitados, de los pobres, de los que están afligidos. Si hablamos, hermanos, de los israelitas que escucharon esto por primera vez, ellos fueron grandemente consolados. Porque ellos, al leer esto, hermanos, ellos veían que Dios tarde o temprano acabará con el sufrimiento de los hombres soberbios, de los hombres malos, de los hombres que les causaban aflicciones. ¿Sabes algo? Aunque nosotros no somos israelitas, esta es una verdad que también nos debe de consolar a nosotros. Porque el Señor también ayuda a su iglesia. El Señor Jesucristo también nos ayuda a nosotros. Ve lo que dice Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Ve lo que dice Romanos 12, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 19. Espero que estas palabras nos sean de consuelo en medio de nuestras aflicciones. Dice así la palabra de Dios, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, si alguien ha pecado en contra de ti, si alguien te provoca sufrimiento, angustia, dolor, ¿sabes qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe y Él se va a encargar. Tú tienes que dejar la venganza en manos del Señor. Y tú mejor ora por esa persona que te agrede. Tú debes de dar bien por mal, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Pero a su vez, tú debes de dejar que el juez de toda la tierra juzgue con justo juicio a su debido tiempo. Pero ten presente estas palabras. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero también dice que Él va a dejar lugar a la ira de Dios. Tarde o temprano llegará esa ira. Tarde o temprano llegará ese juicio. ¿Alguien ha pecado en contra de ti? Déjaselo en las manos de Dios. Que Dios sabrá cuándo juzgarlo. Y ese debe de ser nuestro consuelo, hermanos. Tarde o temprano Dios nos va a ayudar. Pero nota, hermanos, que lo que hemos estudiado hasta aquí, nosotros podemos ver que los creyentes, cuando estamos en el reino del Señor, nosotros vamos a poder alabarlo. Nosotros vamos a poder adorar a Dios porque Él es fiel, por su justo juicio, por su juicio en nuestra salvación, pero también por su protección. Nosotros lo vamos a alabar, hermanos. Llegará un día donde todo creyente alabará a Dios por estas verdades, por su fidelidad, por su salvación, por su protección. Pero ¿sabes algo, hermanos? No hay que esperar hasta el futuro. Esto lo podemos hacer ahorita. No es necesario, hermanos, esperar a ese futuro glorioso que nos espera. Tú ya puedes alabar ahora a este Dios, porque Él ha sido fiel contigo, ¿no es cierto? Él te ha dado una salvación ahora. Él te ha quitado las cadenas del pecado, pero también te ha dado una protección en momentos difíciles. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros podemos seguir alabando a este Dios supremo, a este Dios poderoso, por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero ¿sabes algo? Las bendiciones siguen. No solamente ha sido fiel, no solamente nos ha salvado, no solamente nos ha dado protección. Esto sigue. Vean, regresando a Isaías 25, versículo 6. Isaías 25, versículo 6. Vean lo que dice Isaías 25, versículo 6. Dice, y Jehová de los ejércitos. Detengámonos aquí. Este es otro nombre de Dios. Jehová
de los ejércitos. ¿Esto a qué apunta, hermanos? Este nombre de Dios apunta a su soberanía, o sea, al Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Ese es Jehová de los ejércitos, el soberano, el que controla todas las cosas. Él, el soberano, vean, Jehová de los ejércitos, dice el texto, hará en este monte a todos los pueblos. Detengámonos aquí, hermanos. Aquí está diciendo que todas las naciones de la tierra, y recuerden, hermanos, llegará algún día donde todos serán creyentes. Llegará un día donde todos alabarán al Señor, y vea qué va a pasar en ese momento. Dios, ¿qué hará? Dice, hará en este monte a todos los pueblos, dice, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Nota, hermanos, que el texto está diciendo que Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete. Un banquete. Este monte, hermanos, que está mencionando Isaías, es el monte de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, si tú lo ves en un mapa, está sobre un monte. Es el monte de Jerusalén, y lo sabemos, hermanos, por lo que dice Isaías 24, versículo 23, que se está refiriendo al monte de Jerusalén. Y ahí, hermanos, cuando el Señor Jesucristo reine sobre Jerusalén por completo, entonces el mismo Señor Jesucristo, dice el texto, que va a dar un banquete, ¿no es cierto? De lo mejor con alimentos, de lo mejor de las bebidas que existan. Y lo más probable, dicen los comentaristas, hermanos, es que esto será algo literal. Esto va a ser algo literal. O sea, hermanos, la nación de Israel, junto con todos los creyentes de la tierra, van a disfrutar de este gran banquete. Si tú eres un creyente genuino, acuérdate de estas palabras, porque en un futuro tú estarás aquí, en Jerusalén, comiendo y bebiendo la mejor calidad de alimentos y de bebidas que pueda existir en todo el mundo. Ahí tú estarás, en ese monte, en un gran banquete con el Señor. ¿Tú has visto la tierra de Jerusalén, hermanos, por internet? ¿Tú has visto imágenes de la Tierra Santa? ¿Cómo es Jerusalén? Con su roca, su desierto. ¿Tú te imaginaste allí, hermanos, algún día cuando viste la Tierra Santa? Es el anhelo de muchos cristianos ir a la Tierra Santa, ¿no es cierto? A ver dónde pisó el Señor Jesucristo. Y a veces tú te imaginas y dices, voy a estar ahí en esa Tierra Santa y voy a comer y a ver dónde pasó el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y ese es el anhelo de muchos de nosotros. Pero, hermanos, si por cualquier situación en esta vida no puedes ir, no te preocupes. Algún día estarás ahí y la vas a pasar mucho mejor, porque nota quién es el anfitrión. Versículo 6, Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo estará ahí reinando y tú estarás ahí en esa tierra. Ahora, hermanos, debido a nuestro pecado, nosotros podemos pensar que en esa cena podemos ser glotones, podemos ser borrachos porque hay comida, hay bebida, que por desgracia, hermanos, eso pasa en las cenas de Navidad, ¿no es cierto? Por desgracia luego entra el pecado en las cenas de Navidad, ¿no es cierto? Y pecamos en contra de nuestro Señor. Pero, ¿sabes? En este banquete no va a pasar eso. Tú lo vas a disfrutar al máximo, ¿sabes por qué? Porque ahí no va a haber pecado. Y como no va a haber pecado en ese lugar, tú lo vas a disfrutar a todo lo que da, hermanos. Para ese tiempo, cada uno de nosotros, hermanos, por supuesto que ya vamos a tener cuerpos glorificados. Y con esos cuerpos glorificados, nosotros vamos a comer, vamos a beber, y no va a haber pecado ahí. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? El Señor Jesucristo estará ahí con nosotros, cara a cara, frente a frente. Él será el anfitrión en este banquete tan grande. Y ¿sabes? Eso aplica también hasta el día de hoy. En un sentido, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestro anfitrión porque Él es nuestro más grande proveedor, ¿no es cierto? Él provee todas las cosas.
Todas las cosas de este mundo, hermanos, incluyendo a los animales, a las plantas, sí, de alguna manera lo provee para que vivan. ¿No es cierto? De la misma manera con nosotros. Él es el que da la vida. Él es el que permite que nosotros podamos comer día a día, que tengamos agua en nuestras mesas, para que nosotros podamos vivir en este mundo, ¿no es cierto? Pero Él es el proveedor. No hay más. Él es el más grande proveedor de nuestra vida. Pasará en un futuro, sí, pero hoy en día podemos experimentarlo también. Él provee de sus cosas para nosotros. Pero ve, hermanos, aquí podemos ver que hay un gran banquete, ¿no es cierto? Un gran banquete que disfrutaremos todos los creyentes en el reino del Señor. Pero vean algo más, versículo 7. ¿Qué pasará? Dios dará un banquete y después dice versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué es, hermanos? ¿Quién es o qué es el que está cubriendo a todos los pueblos? ¿Quién es ese velo que cubre a todas las naciones? ¿Sabes quién es? Porque ahí dice que Él destruirá, ¿no es cierto? Dios dará un banquete, pero al mismo tiempo destruirá ese velo, esa cubierta que cubren a todos los pueblos y a todas las naciones. ¿Sabes qué es? Es la muerte. Dios destruirá la muerte. Lo sabemos por lo que dice versículo 8, vea. Versículo 8 dice, ¿destruirá a quién? A la muerte para siempre. O sea, la cubierta, el velo que cubre a las naciones, a los pueblos del versículo 7, es la muerte. Pero nota que la muerte, hermanos, cubre a los pueblos y cubre a las naciones. O sea, eso quiere decir, hermanos, que todo ser humano está inundado de pecado. Y por eso la muerte está afectando a ese ser humano, ¿no es cierto? Porque si la muerte afecta a todo ser humano, es porque el pecado está afectando a todo ser humano. Eso es lo que enseña Pablo, ¿no es cierto? Ahí en Romanos 5, yo se los leo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿No es cierto? La muerte está porque hay pecado en el ser humano. El ser humano está lleno de pecado. Y por esa razón, el ser humano tiene que morir. No hay escapatoria para el ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Pero solo el Señor Jesucristo puede rescatarnos de esa muerte. Él tiene la capacidad, escucha, de destruir a la muerte para siempre. Si nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dicen las Escrituras que nosotros vamos a pasar ¿de qué? De muerte a vida. ¿No es cierto? Y dice ahí versículo 8, dice que Él destruirá. ¿No es cierto? Dios va a destruir a la muerte. Vean, esta palabra de destruirá, hermanos, en hebreo se traduce como tragar. O sea, Dios se tragará a la muerte, esa es la idea. Pero ¿por qué? ¿Por qué está esta palabra, hermanos? Porque es como si tú agarraras imagínate, tú agarras un cachito de pan, te lo metes a la boca y desaparece. ¿No es cierto? En ese instante desaparece. Bueno, esta es la idea. La idea es que la muerte en un instante desaparecerá. Dios la va a destruir para siempre. El Señor Jesucristo, hermanos, hará que la muerte ya no exista. Y nadie más que el Señor Jesucristo. Él tiene el poder para destruir a la muerte para siempre. Nosotros con la tecnología queremos evitarla, ¿no es cierto? Inclusive a veces exageramos y nos vamos con esos métodos ancestrales para poder evitar la muerte, ¿no es cierto? Tratamos de evitarla de alguna manera. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? Ningún ser humano puede evitar la muerte. Solo uno, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el soberano, el que está por encima de todo, incluyendo de la muerte. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, destruirá la muerte, dice el texto, para siempre.
Y vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54, vean lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 54, vean. Dice así Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 54, dice así la palabra del Señor, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Si tú lees, hermanos, unos versos atrás, Pablo está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que cuando suene la última trompeta, los muertos van a resucitar. Y si ese muerto fue creyente, el Señor lo va a transformar. Pero los creyentes que siguen vivos en ese instante van a ser transformados también con un cuerpo glorioso, como el Señor Jesucristo. Y entonces en ese instante, hermanos, ya no habrá enfermedades, ya no habrá dolencias, tú ya no vas a morir, ya no vas a ser tentado, porque ya no habrá pecado. Y entonces en ese cuerpo glorioso, en su totalidad, tú vas a poder adorar a Dios de manera perfecta. Pero todo esto gracias a que el Señor Jesucristo acabó con la muerte. Hermano, no hay otra manera de escapar de la muerte. Solo por Cristo, solo teniendo fe arrepentida. Las obras, hermanos, todas las obras que tú hagas no importan, no te van a salvar. Porque, hermanos, las obras nunca fueron necesarias para salvación, nunca fueron necesarias. ¿Tú recuerdas a los malhechores que fueron crucificados con el Señor Jesucristo? Uno de ellos, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí, ¿no es cierto? Cuando regreses con tu reino. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le contestó? De cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, ¿no es cierto? Ese hombre no se bautizó, ese hombre no fue a ninguna iglesia, ese hombre no tomó ningún estudio bíblico. ¿Qué hizo ese hombre? Simplemente creyó en fe, en una fe arrepentida en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y hermanos, así pasa con cualquier ser humano. Así es para ti, así es para mí. Solo por medio de la fe arrepentida, solo por gracia, solo por los méritos de Cristo, solo por la vida, muerte y resurrección de Cristo, es que nosotros podemos pasar de muerte a vida. No hay más caminos, solo por Cristo. Si un creyente, hermanos, muere sin importar el tiempo de la historia, cuando ese creyente muere, va directo al cielo, porque él ha creído en Cristo. Y en ese instante Dios le dará un cuerpo glorificado. Obviamente, hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, ustedes saben que habrá algunos que no van a morir, o que no vamos a morir, porque las Escrituras enseñan el arrebatamiento, ¿no es cierto? Y digo, seremos porque pues no sabemos cuándo pase. ¿Qué tal si es mañana? Pues ya nos tocó, ¿no es cierto? Seremos arrebatados. No sabemos cuándo va a pasar, hermanos, pero esta es una realidad. El Señor Jesucristo arrebatará a algunos y les dará cuerpos glorificados también a ellos, para que ellos también adoren a Dios de manera perfecta. Como dice 1 Corintios 15, vean, 1 Corintios 15, 49, ahí mismo. 1 Corintios 15, 49, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, así como hemos traído la imagen de Adán, Adán es el terrenal, traemos también la imagen del ¿quién? Del celestial, o sea, del Señor Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es, así como Jesucristo resucitó y se glorificó en su cuerpo y naturaleza, así también nosotros vamos a ser glorificados. Y no importa qué cristiano de la época seas, no importa si fuiste un cristiano que ya murió, que sigue en el presente o que estará en un futuro, porque al final
Cristo a todos sus hijos les dará cuerpos glorificados, los resucitará a los muertos y todos ellos glorificarán a Dios. Y vean lo que dice Filipenses 3:20, también lo que dice más adelante Filipenses capítulo 3, versículo 20, vean lo que dice. Filipenses 3:20 dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, esto se puede escuchar fantasioso, pero no lo es. Esta es una realidad. Así como el Señor creó la creación de la nada solo con el poder de su palabra, así de real va a ser la resurrección de los muertos. Y así de real, los creyentes, todos los creyentes de todas las épocas, serán transformados con cuerpos gloriosos como el Señor Jesucristo. Eso lo dice Daniel 12 y Apocalipsis 20. Ustedes lean todo Daniel 12 y todo Apocalipsis 20 y te vas a dar cuenta que eso es una realidad. Dios nos dará cuerpos glorificados. Esos cuerpos físicos serán una realidad para nosotros. Pero para los que no creen en Cristo, a ellos también les va a dar un cuerpo físico, ¿sabes? Pero ese cuerpo físico va a ser especial, porque ellos van a recibir la totalidad de la ira de Dios en el lago de fuego eternamente. Pero también va a ser algo físico, algo real. Pero a nosotros los creyentes, que sí somos hijos de Dios, por medio de la fe únicamente y solo por los méritos de Cristo, nos va a dar cuerpos físicos, pero glorificados en Él, para que así nosotros podamos vivir con Él en el cielo. Esta es una realidad, hermanos. El Señor Jesucristo tuvo un cuerpo físico, ¿no es cierto? Él se encarnó, celebramos en la Navidad. Él se encarnó, Él adquirió un cuerpo humano físico, después Él murió, ¿no es cierto? Pero dicen las Escrituras que Él resucitó, y resucitó con su mismo cuerpo, pero ya glorificado. Lo sabemos porque vean lo que dice, acompáñame rápido a Mateo 28:8. Mateo 28:8, vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28:8, dice así la palabra de Dios. Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, escucha, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, ¿qué dice el texto? Abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, estas mujeres al ver al Señor Jesucristo resucitado, dice el texto que abrazaron sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Tenía un cuerpo físico, ¿no es cierto? Él no era un fantasma, Él no era un espíritu, no. Él resucitó con su mismo cuerpo, pero ahora glorificado. Y como era un cuerpo glorificado, hermanos, si tú lees los evangelios, a partir del momento que resucitó el Señor Jesucristo, Él traspasaba el velo que lo cubría, ¿no es cierto? Él traspasó la piedra que cubría su sepulcro, incluso, según Lucas, Él pudo comer. Después vemos que Él viajaba a grandes distancias, estaba aquí, pero de repente ya estaba acá, ¿no es cierto? Al instante, Él podía aparecer y desaparecer según su criterio, según Lucas 24, pero algo importante, Él también tenía las mismas características físicas que tuvo antes de morir. Por ejemplo, los hoyos en las manos, ¿no es cierto? ¿Recuerdas cuando le dijo a Tomás, ¿no es cierto? Mete tu mano aquí para que veas que soy yo. O aquí al lado en el costado, cuando le picaron con una lanza, Él tenía esas características. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Como lo leímos en 1 Corintios. Así como Cristo resucitó con su cuerpo físico, así también nosotros los creyentes al final vamos a tener cuerpos físicos, pero glorificados. A la semejanza de lo celestial, decía Pablo, ¿no es cierto? O sea, a la semejanza de Cristo.
Hermano, esto es increíble. Porque tú vas a resucitar con un cuerpo físico. Nosotros creemos, hermanos, que vamos a resucitar con nuestro cuerpo de juventud. Probablemente ahí de los 20 a 40 años, no sabremos, pero va a ser un cuerpo como fuiste en joven, así serás, pero ahora perfecto o perfecta, con un cuerpo glorificado. Y ahí no va a haber, hermanos, enfermedades, no va a haber ira, no va a haber problemas, porque todo se acabará. Tú ya no vas a envejecer, tú ya no vas a morir. Y si nuestro cuerpo, hermanos, es como el del Señor Jesucristo glorificado, así como Él, pues la implicación, según yo, hermanos, esto es algo mío, según yo, pues vas a poder hacer lo mismo que Él, atravesar paredes, ir de un lado a otro, comer, beber, y tendrás todas tus características que tienes en tu cuerpo no glorificado. Vas a tener algunas características, pero de manera perfecta. Hermanos, esta es una gran bendición que el Señor nos tiene preparados. Y todo esto gracias a ¿qué? A que Él se encarnó. A la Navidad, al nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, nosotros nos cansamos, nos enfermamos hasta morir, ¿no es cierto? Pero dice Isaías que Él destruirá a la muerte para siempre. Este es nuestro consuelo, hermanos. El Señor Jesucristo va a destruir a la muerte. Y los cristianos de todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, estarán con el Señor Jesucristo. Pero vean qué va a hacer el Señor Jesucristo, hermanos. Regresando a Isaías 25:8, ya vamos a ir acabando, hermanos. Isaías 25, versículo 8, dice que Él destruirá a la muerte para siempre. ¿Y qué hará? Enjugará. Enjugará, esto, enjugará se traduce como limpiará. Limpiará, enjugará Jehová, o sea, Yahweh. Otra vez, el eterno, el autoexistente, el infinito, el incambiable, el que guarda el pacto, Él limpiará, dice, ¿no es cierto? Y limpiará Jehová el Señor. Esta palabra de Señor, hermanos, en hebreo es Adonai. Limpiará Jehová Adonai, Yahweh Adonai. Adonai, hermanos, es un nombre de Dios también que nos habla del soberano supremo. Eso quiere decir Adonai, el soberano supremo. Él te limpiará. ¿Qué limpiará? Dice ahí, toda lágrima de todos los rostros. Nota, Él lo va a hacer de manera personal. Eso muestra su compasión para con nosotros, ¿no es cierto? Para con los suyos. Pero nota algo, Él dice que va a limpiar, ¿cuántas lágrimas? Todas, no solo unas cuantas, sino todas las lágrimas, hasta la última gota. Pero ¿quién lo limpiará? ¿De quién? Dice ahí, de todos los rostros. O sea, de todos los rostros de los creyentes. Porque recuerda, esto es algo futuro. Para este momento ya estamos en la gloria con Él. Ya todos son creyentes. El mundo está lleno de creyentes. Y Él va a limpiar el rostro de todos los creyentes. En su contexto aquí está hablando de Israel. Pero también sabemos que aquí Dios mete a los gentiles, como lo dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque vean, dice el texto, y enjugará y limpiará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. O sea, esto quiere decir que el Señor va a quitar todas las aflicciones, todos los sufrimientos, cualquier cosa que tú estés pasando malo, el Señor lo va a quitar porque Él va a quitar el pecado y entonces Él va a quitar las tristezas, las decepciones y todo el dolor, hermanos. Tú ya no llorarás cuando estés en el cielo. Y implícitamente, hermanos, vemos que en el cielo, pues si ya no va a haber tristeza, ¿qué habrá? Gozo, alegría, ¿no es cierto? Ya no hay lágrimas. Todo será gozo en el Señor, todo será alegrías en el Señor. Pero también dice que Él quitará, vean, continúa diciendo el versículo 8 al final, y quitará la que, la afrenta, o sea, la desgracia. Quitará la desgracia de su pueblo. O sea, en su contexto hablando de Israel. Quitará la desgracia de Israel de toda la tierra. Esto, hermanos, hasta el día de hoy no ha pasado con Israel.
sabemos que Israel tiene una guerra hoy en día, ¿no es cierto? Él vive en una desgracia, él vive en una aflicción, ¿no es cierto? Pero tarde o temprano, hermanos, llegará el día donde Dios limpie sus lágrimas de su pueblo Israel. Y gracias a que nosotros somos anexados como iglesia, Él también limpiará nuestras lágrimas. Pero ¿sabes por qué pasará esto? Por lo que dice al final del versículo 8. Porque Jehová, o sea, porque Yahweh, el fiel, ¿qué? Lo ha dicho. Lo ha dicho. O sea, nosotros tenemos la certeza de que todo lo que hemos estudiado va a pasar porque el soberano, el fiel, el que no cambia, el Dios que guarda el pacto, lo ha dicho. Y recuerden, sus palabras son verdades, son firmezas. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuándo se va a cumplir esto? De manera total, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Cuando Él establezca su reino por completo, van a pasar todas estas cosas, hermanos. Y Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Y Él va a estar con nosotros. Y vean versículo 9. Y se dirá en aquel día, o sea, en el día futuro, vean, en el día futuro se va a decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nota, hermanos, que todos los creyentes de la tierra, incluyéndote a ti, tú vas a estar ahí diciendo, tú eres Jehová, nuestro Salvador, y nos gozamos en tu salvación. Nos gozamos en ti. Tú te vas a gozar algún día delante de Dios por toda la eternidad de manera perfecta. ¿Pero por qué te vas a gozar? Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. En su contexto está hablando de Jerusalén. La mano de Jehová reposará en Jerusalén. Y escucha, pero Moab será hollado, o sea, será pisado en su mismo sitio. Moab representa a los pueblos o a las naciones soberbias, incrédulas, que no quisieron creer en Él. Y nosotros sabemos que Dios los va a juzgar, como lo hemos mencionado. Tarde o temprano Él los va a juzgar, ¿no es cierto? Como dice el versículo 10, que ellos serán hollados, o sea, serán pisoteados. Y dice al final, la paja en el muladar, o sea, como la paja en el estiércol, esa es la idea. O sea, los pecadores van a ser pisados, así como es pisada la paja en el estiércol. Son palabras fuertes, hermanos. Pero esta es una realidad. Dios juzgará tarde o temprano. Y versículo 11, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. O sea, nota, hermanos, que Dios va a destruir a los pecadores, pero los pecadores van a querer escapar como el nadador escapa de las olas, pero ellos no van a poder. Ellos van a tener habilidades, pero esas habilidades no les van a servir de nada, porque será imposible escapar de la ira de Dios. Porque tarde o temprano van a caer en las manos de Dios. Esto nos debe de aterrar si nosotros no nos arrepentimos aún. Si nosotros no hemos creído en Jesucristo, esto nos debe de aterrar, porque será imposible escaparse de su justo juicio. Como dice un autor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Esta es la realidad, hermanos. Y vean versículo 12, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Esta es una realidad. Dios va a traer juicio contra Moab, o sea, contra todas las naciones incrédulas. Esta va a suceder, hermanos, cuando Dios destruya a todos sus enemigos en la segunda venida. Él vendrá como un juez, Él vendrá como un león dispuesto a destruir la maldad. Pero ¿qué va a pasar con los creyentes, hermanos? Nosotros vamos a disfrutar del reino de Dios, gracias a lo que celebramos en Navidad, gracias a la encarnación de Dios, gracias a que Él se encarnó. Ahora nosotros, los creyentes, podemos disfrutar de estas bendiciones de Isaías 25, que reflejan el reino de Dios. Gracias a que Él se encarnó, nosotros podemos ver su fidelidad,
su salvación, su protección, sus promesas de que vamos a estar con Él en una vida eterna y que algún día Él destruirá a nuestros enemigos, que son sus enemigos también, hermanos. Para acabar, hermanos, quiero decirles que en esta Navidad, hermanos, nos haga pensar en este futuro glorioso que nos espera delante del Señor. Que estos pasajes, hermanos, nos lleven a pensar en la eternidad futura que Dios nos ha dado. Hoy tenemos tribulaciones, hoy tenemos sufrimientos, tenemos problemas, tenemos angustias, pero en un futuro no tan lejos, hermanos, el Señor limpiará toda lágrima, el Señor limpiará todo sufrimiento, el Señor limpiará todo lo malo, gracias a su nacimiento, a su vida, a su muerte y a su resurrección. Que esto sea nuestra esperanza, hermanos, en esta Navidad. Que cada vez que veamos ahora la Navidad, glorifiquemos y alabemos el nombre del Señor por el futuro glorioso que nos espera gracias a Él. Amén.